Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a realizar un circuito eléctrico para visualizar la carga y descarga de un capacitor. Para ello vamos a utilizar los siguientes elementos. Una protoboard, una batería de 9 voltios con el portabatería, dos interruptores, dos resistencias de 220 ohmios cada una, dos LEDs, y un capacitor electrolítico de 1000 microfaradios a 10 voltios. Procedemos a montar el circuito. Vamos a conectar la batería, a conectar el positivo por aquí arriba y el negativo aquí abajo. Uno de los interruptores en serie con la batería. Una de las resistencias en serie con el interruptor. El LED amarillo. Los LEDs traen una terminal positiva, que es la patica más larguita, y la negativa, que es la terminal más cortica. Entonces vamos a conectar el positivo a la resistencia. Los capacitores electrolíticos tienen polaridad. La terminal más larga, que sería esta, es el positivo y la más cortica es el negativo. También lo podemos ver aquí. Esta línea blanca me indica la terminal negativa y donde está negro me indica la terminal positiva. Entonces la terminal positiva la vamos a conectar al LED y la negativa al negativo de la batería. Vamos a conectar el otro interruptor. Lo vamos a conectar una punta al LED. Ahora la otra resistencia de 220 ohmios conectada una punta al interruptor. Y ahora vamos a conectar el LED rojo. El positivo lo conectamos a la resistencia y el negativo al negativo de la fuente. Listo, ya tenemos el circuito montado. Ahora vamos a activar este interruptor para visualizar la carga del capacitor, para lo cual vamos a ver que este diodo LED se enciende y se va apagando poco a poco. Ya se cargó. Entonces vamos a apagar el interruptor y vamos a activar este interruptor para que el capacitor se descargue. Entonces vamos a observar que este LED se enciende y se apaga poco a poco. Entonces ahí ya se descargó el capacitor. Vamos a volver a apagar el interruptor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros activamos este interruptor,
empieza a fluir corriente de la fuente y el capacitor se empieza a cargar. Ahí vemos que este LED se enciende y cuando el capacitor se carga, entonces se abre y deja de circular corriente y por eso el LED se apaga. Después quitamos la fuente, apagamos este interruptor y activamos este interruptor 2 y entonces el capacitor lo que hace es que se descarga y por eso visualizamos el LED rojo que se enciende. Cuando ya el capacitor se descarga, el LED se apaga. Si te ha gustado este video, recuerda darle me gusta y suscríbete a mi canal para seguir viendo otros videos. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.